Ñuka shutimi kapan Elena Maldonado. Alishamushka kapaichi. Ñuka trabajo mi kapan Makipi Bordana. Bienvenidos al mundo de a Flor. Yo crecí en la comunidad de Peguche Miguel Egas Cabezas. Mi mamá sabía bordar, mi mamá sabía diseñar. Al estar en el campo, contacto con las flores, con la naturaleza, ver las cosas, los colores de miles de colores, digamos. Eso es lo que trato de ya hacer y expresarme mediante una tela, con una aguja, con un hilo. Empiezo ya a hacer expresarme en una blusa. Lo de a Flor, decidí buscar también un nombre con lo que hemos vivido por muchos años en Italia también, entonces mezclar lo que es esto del italiano y el español. Entonces, ¿qué es Dea? Dea lo tengo como, significa diosa, entonces puse a ella como diosa y las flores pues porque ya lo tiene ya en dibujo, ya lo tiene en su mente, ya tiene sus colores. Entonces, en sí, eso es Dea Flor, es mi mamá en sentido diosa, diosa de las flores. Tiene una capacidad para diseñar, dibujar y crear. No solamente eso, la combinación de colores es bastante fantástico, ¿no? Tengo que estar muy cuidadosa en los materiales que utilizo. A mí me gusta trabajar con calidad. Para mí tiene que tener muchos papeles. ¿Por qué? Porque la calidad de tela, la calidad del hilo, el acabado, todo eso tiene que ser muy importante para el cliente. Y eso es lo que yo hago. Para vender, yo pienso primero, eso es mi ética. No puedo vender una blusa que tenga fallas. ¿Por qué? Porque el cliente no es solo de ese día. Con ese cliente cuento el futuro de mi vida. Porque si yo le atiendo bien, si yo soy sincera en las cosas, ellos vienen y depositan confianza en mí. Mi mamá es bien meticulosa. Entonces, ya cuando entra una clienta, yo ya le veo en los ojos que le va pintando, ¿no? Va pintando los colores que percibe de esa persona. Entonces va identificando más o menos también qué modelos, qué diseños le quedarían a esa persona. Y de hecho, cuando se va formando la camisa es como que se va también moldeando al carácter de la persona. Las clientas salen entusiastas, salen contentas porque tal vez la camisa no es solamente una vanidad, sino también es una forma de expresarse ellas mismas.